Ahora que llega el verano, la Consellería de Sanidade le pone un suspenso a la calidad del agua de muchas playas gallegas. Una de ellas es esta, de Ver, en el concello de Pontedeume. Aquí las aguas fecales de los chalés llegan directamente a esta zona donde los niños juegan en las pozas. Porque allí cuando hay ahora mucha gente sale la porquería. Y lo iban a arreglar no sé cuántos años, está igual. La mala calidad del agua puede provocar cistitis, conjuntivitis o incluso fiebre y vómitos, algo que no impide a estos veraneantes disfrutar de un buen chapuzón. Yo me baño igual. Siempre me bañé con mucha tranquilidad. A pocos kilómetros encontramos la playa de Opedrido. Este es otro de los arenales gallegos que tampoco pasa el test de sanidad. A pesar de que sus aguas no son aptas para el baño, los usuarios siguen bañándose con total normalidad. De momento sí, mientras no sepa fijo que ocurre algo o pongan algo ahí que diga que no se puede. Y nunca tuvimos ningún problema, Veo que no está limpia, eso sí, es lo que observo así, superficialmente es eso. Los residuos en el agua que desemboca en la playa de Santa Cruz, en Oleiros, no impide que turistas y oriundos chapoteen en el agua. Sí, puede ser que haya un poquillo de suciedad, pero bueno, tampoco no es una cosa que se evite el baño. Me voy a bañar igual, mala será. Y así hasta 45 arenales: Arealonga, en Redondela, A Concheira, en Bayona, Boa Pequena, en Noia o Barrañán, en Arteixo, son otras de las que suspenden el test. Pero no todos son malas noticias, porque hay algunas que dan una calidad excelente. Es el caso de Ribadeo, Ortigueira, Valdoviño o Muxía y Laxe.